Querida hermandad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos en Cristo, qué gusto saludarles, qué alegría saludarles en este viernes, día de preparación para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Señor Dios, recibir el Santo Sábado. Reciban este cordial saludo en nombre del Ministerio de Comunicación Adventista del Departamento de Huehuetenango, Religares 7. A nivel general, a nivel de mundial, estamos estudiando y concluyendo esta tercera semana del estudio del libro de Apocalipsis a través de nuestra escuela sabática. Y nosotros como ministerio estamos concluyendo nuestra segunda semana con propia producción, el estudio y también la lectura de escuela sabática con la finalidad de poder llevar el mensaje a nuestros hermanos en Cristo y por supuesto para nuestros hermanos adventistas que por alguna razón, motivo o circunstancia pues no tienen la opción para poder leer o poder ver un video. Entonces les damos esta opción en audio, siempre acompañada de alguno que otro comentario al respecto por parte de nuestro ministerio. De verdad que queremos agradecer a nuestros hermanos y hermanas que han compartido esta lección y pues vamos a seguir siempre y cuando tengamos los medios pues para poder seguir compartiendo con ustedes esta hermosa lección. Quiero preguntarles algo. ¿Qué les ha parecido esta lección? ¿Verdad que está muy fascinante? Seguramente en tu caso puede ser que ya hayas estudiado el libro Apocalipsis esporádicamente o profundamente y ahora estás recordando estos temas, o quizá en tu caso sea la primera vez que estudias este libro. Pues qué fascinante, ¿verdad? Porque Apocalipsis, más que ser un libro negativo, es un libro bendecido porque nos da la esperanza para poder llegar al trono celestial a través de nuestro Señor Jesucristo en el método de la salvación. Y nada como se ha mencionado o se dice en lo secular, en lo social, al respecto del tema de Apocalipsis, que es destrucción. Obviamente esta tierra tiene que pasar por un proceso de destrucción en la cual pues día a día esto está sucediendo, pero Apocalipsis nos advierte de muchas cosas, principalmente que nos arrepintamos para poder ser salvos, pero también poder encontrar la verdad y nada más que la verdad escrita en la Biblia. Y bueno, pues vamos a llevarles entonces el resumen para analizar y estudiar un poco acerca de estos 6 días que hemos estudiado atrás, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Recordarán ustedes que nuestro versículo de memoria o el encabezado de la lección está en Apocalipsis 3:21 para esta semana. Y escuchen esto, es emocionante. Al que venciere, que pensamos que todos nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, pero principalmente nuestros pecados, dice, entonces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermosa promesa. No solamente Jesús nos da esta promesa, que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, sino también nos ha invitado a una cena muy especial que Él dice que Él mismo preparará. Y como dice su palabra, si esto no fuera cierto, yo no fuera a preparar lugar especial para ustedes, dice el Señor Jesús en la Biblia. Entonces, vamos a resumir esto al respecto. Pues los 7 mensajes a las iglesias muestran un declive espiritual en ellas. La iglesia de Éfeso todavía era fiel, aunque había perdido su primer amor. ¿Quién era ese primer amor? Nuestro Señor Jesús. Y eso nos pasa aún hoy en día, que muchas veces cuando nos arrepentimos, nos reencontramos con nuestro Señor Jesús o nos encontramos por primera vez, sentimos como que fuera nuestro primer amor, nos entregamos totalmente a Él, pero conforme pasa el tiempo nos vamos olvidando de lo que se prometió un día. Y eso es un error. También, las iglesias de Esmirna y Filadelfia eran mayormente fieles. Pérgamo y Tiatira
transingieron cada vez más hasta que la inmensa mayoría apostató totalmente de la fe pura de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Quiero dirigirme especialmente a nuestros hermanos en Cristo. La iglesia y la vida espiritual tenía un origen el cual era puro, ¿sí? Aproximadamente esto se mantuvo durante los primeros 100 años después de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tierra. Después de estos 100 años, pues hubo un declive, como lo mencionamos anteriormente, como lo menciona la lección, y ese declive, ¿qué fue lo que pasó? Que entró la apostasía. ¿Qué significa ser apóstata? Estar en contra de Dios. Entró la apostasía a través de Roma, que aún actualmente pues sigue ejerciendo poder a nivel mundial. La cuestión es de que cómo nosotros sabemos que o cómo era esa doctrina. Pues la encontramos todo lo encontramos en la Biblia. Y entonces, a raíz de que todo esto ha tenido un declive, ha tenido una confusión, todo hasta actualmente pues ha venido desordenado en el ámbito espiritual y han surgido muchas más iglesias con diferentes doctrinas. Creemos que la intención es buena, pero si la intención de llevar el mensaje no está basado en la Biblia como debería ser y como lo hicieron los apóstoles, principalmente nuestro Señor Jesús, pues hay un error ahí. Y el problema es ese, de que todos tenemos una diferente opinión o tenemos un diferente conocimiento. Entonces el conocimiento real y verdadero siempre lo vamos a encontrar única y exclusivamente en la Biblia. Lo que pasa que muchas veces nosotros, por no tener la vocación o la intención de ser lectores, nos dejamos llevar por los consejos de personas o líderes de la iglesia. Pero nuestro compromiso debería ser que nosotros mismos escudriñemos la Biblia y ahí vamos a encontrar toda la verdad. Entonces no hay ninguna obstaculización para encontrar la verdad o algo que nos diga, no, es que no puedo encontrar la verdad. La verdad está en la Biblia y ahí está. Continúo entonces con la lectura de Escuela Sabática. La iglesia de Sardis estaba en una condición muy grave. La mayoría en esta iglesia no estaba en armonía con el Evangelio, mientras que Filadelfia representaba a unos pocos fieles. La condición de la iglesia de Laodicea era tal que no había nada bueno que decir acerca de esta iglesia. Al concluir cada mensaje, Jesús hizo promesas a los que aceptaban sus consejos. Sin embargo, se puede observar que, junto con la evidente decadencia espiritual de las iglesias, hay un aumento proporcional en las promesas dadas. Éfeso, a quien Jesús le da el primer mensaje, recibe solo una promesa. A medida que cada iglesia sigue la tendencia espiritual descendente, recibe más promesas que la anterior. Finalmente, la iglesia de Laodicea, si bien recibe una sola promesa, esta es la mayor: compartir el trono de Jesús. Está en Apocalipsis 3:21, como lo leí anteriormente. Preguntas para dialogar. Número 1. Este incremento en las promesas junto con el declive espiritual de las iglesias, ¿en qué medida refleja la declaración de que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda? Pues bien, vamos a leer Romanos 5:20. Vamos a leer Romanos 5:20 al respecto para ver qué nos dice este hermoso libro. Espero que tú estés en este momento tomando tu Biblia, o si no, pues más al momento puedas leerlo. De todas formas, esto se queda grabado acá en nuestra red social. Y dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Piensa en eso a la luz de la afirmación de que la iglesia, aunque débil y defectuosa,
constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente lleno de solicitud por ella y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Número 2. A menudo los cristianos dicen que es difícil ser cristiano en las ciudades industriales, comerciales y metropolitanas. En las ciudades prósperas de Asia había cristianos que se mantuvieron leales al Evangelio e inquebrantables en su lealtad a Dios en medio de las presiones ejercidas sobre ellos por su ambiente pagano. ¿Qué podemos aprender de este hecho? Bueno, pues piensa en esos cristianos de Asia a la luz de la oración de Jesús en Juan 17:15 al 19. Voy a leer entonces Juan 17:15 al 29 y dice de la siguiente manera: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso fue una súplica, una oración intercesora que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Cómo se aplica el concepto de estar en el mundo pero no ser del mundo para los cristianos actuales, en particular para los que viven en ciudades metropolitanas? Pregunta, respóndete. Y número 3, ¿cómo podemos, como adventistas del séptimo día, prestar atención a las palabras que recibimos en el mensaje a los laodicenses? Bueno, podemos prestar atención de todas las maneras posibles que la Biblia nos enseña. Queridos hermanos, pues estamos llegando entonces a esta tercera semana y hoy recibiendo pues ya en unas horas el día sábado. Quiero hacer énfasis nada más en por qué menciono día de preparación y que recibir día el sábado. Bueno, la Biblia dice que los días de Dios no son como los que nosotros secularmente vivimos en este mundo, que vivimos cada día, pues entra a partir de las 0 horas y así empieza, no. Los días del Señor en la Biblia son desde que el sol se oculta, ahí empieza un nuevo día. Entonces por eso nosotros los adventistas del séptimo día guardamos el sábado desde que se oculta el sol el día viernes, porque ahí empieza el día sábado. Y si somos analíticos, la Biblia dice que hay que guardar el día séptimo y el día. ¿Y cuántas horas tiene el día? Tiene 24. Entonces, por ende, tenemos que guardar el sábado completo. Por eso es que a nosotros los adventistas nos ven que vamos el día viernes en la noche en el horario secular. Vamos a recibir el sábado con grupos de esperanza, grupos de personas de la iglesia. Posteriormente el sábado en la mañana disfrutamos del repaso de escuela sabática, del rumbo, el misionero, que es un programa especial, y el culto divino. Posteriormente en la tarde pues ya se hace visitación u otras actividades antes de entrar a la sociedad de jóvenes, que es a partir de las 4 de la tarde. Por eso guardamos el sábado hasta que se oculta el sol, también el día sábado. A veces se oculta el sol a las 6 de la tarde, a veces a las 6:20, a veces a las 6:20, dependiendo del país en que estemos y la temporada o la época que estemos viviendo, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga enormemente, y este saludo cordial en nombre del Ministerio de Comunicación Adventista de Huehuetenango, Religares 7, te acerca a Dios. Te suplicamos que nos ayudes a compartir este material en Facebook, en YouTube, o en Instagram, o en todas las redes sociales como WhatsApp. Que Dios te bendiga, nos escuchamos, nos vemos, hasta la próxima.